Oye, como ya empezó la Casa del Dragón, el dragón de las casas, están empezando a salir videos afines y este va a ser sobre el incesto, la genética de los Targaryen en el dragón de las casas. Vamos a ver qué nos cuenta este canal que dice, oh, Memorias de Dolly. Pregunta difícil. ¿Qué tenían en común la reina Victoria, Charles Darwin y Albert Einstein? ¿Lo adivináis? Pues que todos se casaron con sus primos hermanos, y aunque Darwin no tenía ni puñetera idea de lo que era un gen, ya sospechaba que el casamiento con su prima podría afectar a la salud de sus hijos, como parece que así pasó. Hoy en el Corral de Dolly os vamos a hablar de un tema que hemos visto mucho últimamente en la casa del... Y el del bigote, si me acuerdo bien, el del bigote era hijo de su tío. El del bigote era hijo de su tío. Dragón y que vimos en Juego de Tronos. Hoy os vamos a hablar del incesto y la consanguinidad. Y es que las relaciones íntimas entre familiares han sido vistas de maneras muy diferentes a lo largo de la historia. En algunos casos de una forma natural y aceptable, y en otros han sido prohibidas o censuradas por motivaciones de tipo moral, religioso o científico. De hecho, eso pasaba mucho en el antiguo Egipto. La esposa principal de los faraones casi siempre era su hermana, casi siempre. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, los matrimonios entre miembros de la misma familia eran muy habituales. Es más, durante la mayor parte de la historia occidental, las personas tenían que casarse con quien viviera cerca, lo que a menudo significaba casarse dentro de la familia. Actualmente, el 20% del mundo vive en poblaciones que prefieren matrimonios consanguíneos. De hecho, aún a día de hoy, casarte con tu primo hermano es legal en prácticamente todo el mundo. Aunque eso sí, curiosamente, casarse con un primo hermano es ilegal en 31 estados de los Estados Unidos. Así que, bueno, parece que han tenido problemas con esto. Entonces sí es cierto lo de Shelbyville. Entonces sí es cierto la rivalidad con Springfield. Aquí será una tierra de libertad, de prosperidad y una tierra donde nos casemos con nuestras primas. ¿Pero por qué quieres casarte con tu prima? Porque está muy bonita. La cultura popular nos ha transmitido que los hijos fruto de las relaciones intrafamiliares nacen con grandes malformaciones, discapacidad intelectual o estériles, y probablemente esta creencia ha sido potenciada por el hecho de que ciertas enfermedades, como la hemofilia o la porfiria, se heredaban entre los miembros de la realeza europea a causa de su alto grado de endogamia. Oye, sí, de eso se murió el hijo, de eso tenía el hijo del zar. Nicolás II tenía eso, tenía hemofilia. Y bueno, solo hay que verle la cara a Carlos II el hechizado. En la historia de España tenemos el ejemplo de uno de nuestros reyes, que se supone que por el alto grado de consanguinidad nació con una enorme lista de enfermedades. Nos referimos, cómo no, a Carlos II el hechizado. Pero, ¿es todo esto verdad? Bueno, pues la consanguinidad, desde el punto de vista biológico, implica que dos personas comparten un mismo tronco familiar y por tanto tienen antecesores comunes. Es lo que comúnmente se entiende como relación de sangre, que tiene diferentes grados. Cuanto más cercano está el tronco común, Sí, creo que Carlos II llegó a ser al mismo tiempo su primo y su sobrino, o algo así era. ¿Quién es Jace? Buena pregunta, Charlie. Nadie, no era nadie. Sigamos con nuestras vidas. Grado es mayor. La relación padres-hijos o entre hermanos ostenta el mayor grado. Grado 1. Cuanto más lejana es la relación común, menor es el grado, y por tanto menor el porcentaje de carga genética que se comparte con personas de la familia. Entre abuelos nietos es un 25%, entre tíos sobrinos 12,5%, etc. Y sí, lo cierto es que la consanguinidad aumenta mucho las probabilidades de transmitir a la siguiente generación cierto tipo de enfermedades hereditarias. ¿Pero por qué? Pues para entenderlo, nos tenemos que ir a la fuente de información más fiable que existe sobre las personas, su información genética, codificada en el ADN. Recordad que el total de información se engloba en un gran libro que se llama Genoma, el cual tiene distintos capítulos que, bueno, serían los genes. Y es que existe un grupo de enfermedades genéticas que poseen un tipo de herencia denominada autosómica recesiva. Es importante que sepáis que en nuestro genoma tenemos dos copias de cada gen, una heredada de nuestro padre y otra heredada de nuestra madre. Pues bien, las enfermedades con herencia autosómica recesiva son enfermedades asociadas a los genes que, para manifestarse, precisan que las dos copias del gen estén mutadas. Muy importante, las dos copias. Si tan solo una de las copias... Y eso también pasa con los genes en general. Por eso es que en las clases de biología te decían que hay genes recesivos y hay genes dominantes. ¿Me entiendes? Por ejemplo, el gen de ser color cartón, color pobreza, color delincuencia. Ese es un gen dominante, entonces es muy probable que un hijo de gente color barrio bajo nazca barrio bajo a pesar de que su pareja es blanca. Pero, por el contrario, un gen recesivo es, por ejemplo, el gen de los ojos azules. Entonces, la única forma de que alguien nazca con gen de los ojos, que nazca con los ojos azules es que ambos padres tengan el gen de los ojos azules.
Bueno, ese no es problema mío, muerte, te lo estoy contando. O sea, es como los Targaryen, bro. O sea, los genes Targaryen son dominantes y los demás son boluditos. O como los de... ¿Cómo que se llama? O los genes Stark o los genes Baratheon, que son dominantes. Siempre te salen esos rasgos. Está mutada y la otra no, la persona es portadora, es decir, que puede transmitir la enfermedad, pero no manifestará ninguno de los síntomas clínicos. Esto es un mecanismo muy interesante que se ha desarrollado durante la evolución para aumentar la probabilidad de supervivencia. Es casi como hacer un backup, una copia de seguridad de nuestra información genética, y así, si uno de los archivos está corrupto, pues bueno, tenemos el otro. Pero eso no es todo. Nuestro ADN no solo guarda copias de genes asociados a enfermedades. En el ADN también se guarda la información principal que codifica nuestros sistemas de defensa y parte de nuestro sistema inmune. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la variabilidad genética es buena, es muy buena. Hemos aprendido que teniendo un par de genes, al menos si uno sale mal, tenemos el otro, ¿no? Pues bueno, para esto de la inmunidad pasa un poco lo mismo. También es mucho mejor tener dos genes distintos. Así, la base de datos que Color bueno para la carrera de 100 metros, en efecto. codifica para nuestra posible supervivencia es mucho mayor. Y aunque también existan genes chungos como los que hemos mencionado, no pasa nada. Porque, recordad, para las enfermedades de herencia autosómica recesiva hacen falta las dos copias de los genes. Eso sí, ¿hay alguna manera de calcular cuán grave puede llegar a ser la consanguinidad? ¿Hasta qué grado el incesto es peligroso a nivel biológico? ¿Y sería incesto si fuese con tu primo decimoquinto? Pues pongamos un ejemplo práctico. Estos son los Targaryen, una familia del mundo de fantasía creado por George R.R. Martin. Aquí están el rey Oye, pero siempre se casan con sus hermanas, eso sí debe ser jodido, ¿no? Viserys y el príncipe Daemon. Y esta es Rhaenys Targaryen. Aunque en la serie no se menciona muy claramente, Rhaenys es prima hermana de los dos hermanos. Bueno, pues esta señora tiene dos hijos, Laenor y Laena Velaryon. Y resulta que el primero se acaba casando con Rhaenyra Targaryen, la heredera al trono. Vamos, que la chica se acaba casando con su primo segundo. Supongamos ahora que todas estas personas tienen un genoma que está codificado por un total de 10.000 genes. Pues bien, de esos 10.000 genes, Rhaenyra compartiría 5.000 con su padre, 2.500 con su abuelo, 1.250 con su tío abuelo, 625 con su tía prima Rhaenys y finalmente 312 genes con su esposo. Si asumimos que este señor pudiera tener hijos con ella, que parece que no es el caso, la probabilidad de que sus hijos hereden una enfermedad que parece que no es el caso de las que hablamos es del 3,1%. Eso sí, siempre que sus padres fuesen portadores. No parece una probabilidad muy alta, ¿no? Pues esta cifra se llama coeficiente de consanguinidad, o CF. Por otra parte, también nos cuentan cómo el príncipe Daemon se casa con la hija de Rhaenys, Laena. En este caso, siguiendo el mismo método, podríamos calcular que el CF para su descendencia sería algo mayor, un 6,2%. Bueno. Pero lo cierto es que todo se empieza a complicar, porque al final resulta que Daemon y Rhaenyra se lían. Aquí empieza a ponerse la cosa peligrosa, porque el coeficiente de consanguinidad asciende directamente a un 25%. ¡Mierda! Si cualquiera de los dos fuera portador de una enfermedad de este tipo, uno de cada 4 hijos la acabaría por padecer. Y y eso es lo que pasa en la serie, ¿eh? El último hijo de ellos dos muere en el vientre, mutado en dragón, una mierda así toda rara. Esto no acaba aquí. Es aún mucho más problemático, porque los ancestros de todos estos Targaryen también tenían hijos entre familiares. Como los incestos se suceden entre generaciones, el grado de consanguinidad de la descendencia en realidad es cada vez mayor, y la probabilidad de portar las enfermedades también lo es. Y bueno, esto es básicamente lo que se ha podido observar en las familias reales europeas. En lugar de introducir genes nuevos y potencialmente útiles en lo que podríamos llamar biblioteca genética familiar, están reciclando los viejos y potencialmente peligrosos. Y ya sea por debilitamiento del sistema inmune o por la aparición de enfermedades de herencia autosómica recesiva, pues bueno, te acaba saliendo un Carlos II el hechizado. Y sí, probablemente también estéis pensando en el ejemplo de consanguinidad incestuosa de mayor grado en Juego de Tronos, los Lannister. Los hijos de Cersei y Jaime Lannister nacían con un coeficiente de consanguinidad en la mitad de los genes, un 50%. Así les salió Joffrey. El coeficiente de consanguinidad se puede aplicar para cualquier relación, y es cierto que si conocemos la información genética, esto es aplicable incluso a poblaciones enteras. Evidentemente, en las poblaciones muy pequeñas la consanguinidad tenderá a ser mucho más alta. Pongamos un ejemplo. En España, antes de la Guerra Civil, la consanguinidad media de las distintas provincias se situaba en un CF de entre 1 y 2, aunque en provincias pequeñas o aisladas como Álava, este coeficiente llegaba a superar 4,7%. Vamos, que la consanguinidad media de la población allí era altísima. Aún así, la consanguinidad nunca es buena. Y claro, ahora no, porque están todos llenos de marroquíes. Solo escucho más motivos para ir a aumentar la tasa de natalidad en otro lado, pues sí. Pues le salió bien, de 3 hijos, solo Joffrey le salió un loco, sí. Buena para perpetuar un linaje sano,
Y desde el corral de Dolly preferimos que la variabilidad genética de nuestras ovejas sea lo más baja posible, para que el canal siga creciendo de forma sana. Esperamos que os haya gustado esto. Oye, pero ¿vieron eso? Ese detallito está interesante de que Martin no omite esa posibilidad del incesto. Entonces, claro, inventa todo esto de la locura Targaryen como la enfermedad psicosomática recesiva del incesto. Y por eso es que Joffrey sale como sale, porque tiran una moneda.